Continuamos con otra profesora. Bueno, aquí está bien representado la parte femenina. Yo espero que a Nuria le haya gustado la mesa que tenemos hoy, ¿no? Tenemos a la profesora Paula María Núñez Sánchez, que es de aquí, de la casa de la Francisco de Vitoria. Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en acompañamiento educativo por la Universidad Francisco de Vitoria, fue de la primera edición. Es máster universitario en formación del profesorado por la Universidad Católica de Valencia, investigadora predoctoral de la Rey Juan Carlos de Madrid, con la que colaboramos muchas veces, profesora y mentora de la Universidad de Francisco de Vitoria, formadora universitaria y coordinadora del Instituto de Acompañamiento. Investiga sobre procesos formativos, relaciones interpersonales y espacios de encuentro a través de la arquitectura, la antropología, la psicología y la pedagogía. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y cuenta con varias publicaciones. Actualmente realiza una tesis doctoral sobre la formación de la sensibilidad con una perspectiva multidisciplinar. Cuando quieras, Paula. Sí, ahí tienes el mando. Buenos días y muchas gracias a Manuela y a Antonio, en primer lugar, por contar conmigo en Paz España, en la asociación que hoy nos convoca. También muchas gracias a la universidad por acoger estas jornadas que nos reúnen y nos permiten seguir profundizando juntos, ¿no? Y en el ámbito académico, desde donde tanto podemos hacer. Y también muchas gracias a todas las personas que hoy os habéis interesado aquí en la sala o desde casa por este espacio de formación y de conocimiento. Yo quiero hablar de acompañar la singularidad. No sé, sí, gracias. Fenómeno. Ahora sí. Decía que yo quiero hablarles de cómo acompañar la singularidad y el punto de partida de esta presentación es darnos cuenta que la singularidad está presente, lo vemos en las personas, lo vemos en las personas que tienen este don, esta característica de la alta sensibilidad, y también en quienes desean y cada vez con más frecuencia acompañar, ¿no? El acompañamiento está de moda, lo vemos en las iniciativas, en los medios, en la política. Y a mí me gustaría poder compartir hoy pues, parte del trabajo que realizo y que hemos realizado durante muchos años, en concreto desde la Universidad Francisco de Vitoria y en concreto sobre la singularidad, que es un tema que por la parte de la sensibilidad también me interesa mucho, ¿no? Antonio, que me ha presentado demasiado, se ha dejado algo que para mí es muy importante y es que yo soy una esposa y madre feliz. Tengo 4 hijos, ¿no? Y los que tenéis hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, sabéis cómo en la riqueza de esa comunidad hay mucha experiencia de la singularidad, ¿no? De cómo se ve pues, el valor de cada uno. Voy a intentar concretar la exposición en 3 claves sobre el acompañamiento de la singularidad y también las implicaciones que tienen tanto educativas como sociales. A ver, no sé si esto va. ¿Así? ¿Te funciona? Mariluz, quizá desde el teclado. A lo mejor desde el teclado. Mira, a ver. Si no, me puedo cambiar al sitio con Mariluz. ¿Sí? Ahora. Venga. Está encendido, sí. Está encendido. Me cambio, si no, el sitio con él. El compañero nos lo puede ayudar. Es fantástico. Sí, vale. Sí, vale. Sí. El primer punto es la singularidad, ¿no? Que parte de que todos somos únicos, huellas dactilares únicas, rostro único, genes únicos, ¿no? Historias únicas, experiencias únicas. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque nos da un punto de partida esencial desde el que considerar la singularidad. Cada persona es única e irrepetible. Tú lo eres. Yo lo soy, Manuela, Antonio, todos. ¿De acuerdo? Desde este punto de partida, también tenemos que preguntarnos por la singularidad en los tipos que admite, cuántas diferencias encontramos, ¿no? Y en qué radican esas diferencias, en qué dimensiones radican. Y ahí, pues podemos encontrar que las dimensiones radican en las facultades personales. La persona es una unidad compuesta de diferentes dimensiones. Cada uno es un ser bio, psico, socio, espiritual.
Y ahí están esas diferencias biológicas, ¿no? Tú tienes los ojos verdes, tú eres muy alto, tú tienes la piel atópica y tú, cada uno. También diferencias psicológicas, el que tiene pues, detectada una alta capacidad, el que un modo determinado de relacionarse con el mundo, el que tiene un coeficiente intelectual X, el que tiene una sensibilidad de procesamiento sensorial alta o diferente a la habitual, ¿no? También las diferencias sociales, ¿no? El que ha nacido en la generación millennial o el que, como nos contaba antes Nuria, pues le ha tocado otro siglo, el que ha estado en una sociedad u otra y eso le ha permitido en una posición social acceder o no a unos estudios. Y también, pues bueno, si ha sido o no afectado pues, por una pandemia, por una dana o por tantas cosas que socialmente nos afectan, ¿no? Y también las diferencias espirituales. Cuando detectamos, ¿no?, como una persona tiene un don, una apertura particular para la contemplación o cómo se manifiesta pues, una compasión que le mueve a poder atender o detectar en el otro, o, ¿por qué no?, pues también una apertura de su interioridad a descubrir el sentido y a profundizar en él. Todas estas diferencias se trabajan y se estudian desde, hay distintos estudios, ¿no? Desde, bueno, pues perdón, me voy a cambiar de posición, Nuria, porque no tengo delante lo que os estoy presentando. Gracias. Os decía, ¿no?, que existen tantas singularidades como personas y que diferentes estudios... Aquí. Gracias. Diferentes estudios nos permiten, también desde el ámbito científico y académico, ir profundizando en estas diferencias individuales, ¿no?, a través de, desde la neurodivergencia o la epigenética, a la antropología social, la psicología, las ciencias de la educación, del comportamiento, la metafísica, ¿no? Todas estas diferencias y estos estudios nos hacen reconocer esa singularidad personal. Y aquí estamos por una en concreto, ¿no?, y es la singularidad del rasgo PAS, que tanto nos interesa y que está estudiada especialmente desde el ámbito de la psique, ¿no? Como hemos visto a nivel cognitivo y a nivel emocional, a nivel afectivo, pues esos 4 pilares que la doctora Aaron hace ya varias décadas nos iluminó, ¿no?, para dar seguimiento y poder profundizar en el conocimiento de esta realidad, ¿no? El primer pilar, pues esa profundidad de procesamiento de la información. El segundo, la gran emocionalidad y la capacidad de empatía. El tercero, la sensibilidad ante las sutilezas del ambiente. Y el cuarto, la saturación mental y sobreestimulación sensorial, ¿no?, una experiencia que es muy común a las personas con esta condición. Bien, hemos enmarcado la singularidad, por tanto, desde somos únicos e irrepetibles, cada uno lo somos. Hay distintos tipos y en concreto la del rasgo PAS tiene esta manifestación. Ahora vamos con el acompañamiento, que aprovecho para decir también que, bueno, es una de las esencias de la Universidad Francisco de Vitoria, por eso también me alegra mucho estar aquí y hacerlo representando pues, el trabajo de muchas personas de mucho tiempo y que, bueno, pues actualmente desde hace ya unos años desarrolla específicamente el Instituto de Acompañamiento de la UFV. El acompañamiento, en primer lugar, lo entendemos como un estilo. Y ese estilo, por definición, es un estilo de relación. Un estilo de relación que busca el crecimiento de las personas que se ponen en juego en esa relación para todos los ámbitos y etapas de la vida. Y permitidme que me detenga un poco aquí porque... como sucede en muchos momentos de la historia y en muchos ámbitos, hay palabras que, bueno, descubrimos su importancia, descubrimos su valor y de repente, pues, un día, hace años, cuando era estudiante, ¿no?, una palabra que era sostenible. Y era muy importante el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y de repente, pues claro, todo tenía que ser sostenible. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que a veces, pues eso que tanto aparece, en algunos casos, puede tratarse de manera superficial, ¿no? Y eso pues pasa cuando le encuentras la etiqueta de sostenible a algo que no lo es, que está, bueno, pues contaminando muchísimo su producción y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, el tema del acompañamiento,
que ahora está tan de moda es a la vez mucho más, y es algo en lo que también me gustaría pues, poder profundizar aquí, ¿no? Porque nosotros entendemos, como os digo, este acompañamiento, por un lado, como estilo de relación, en la base, ¿no?, de ello, pero también como un camino, la definición que Sonia González publicó primero en su tesis doctoral y recientemente en algunos de los trabajos publicados más a disposición, es que el acompañamiento es un camino armonizado de encuentros y desencuentros, tanto personales como comunitarios, orientados al crecimiento de la persona y a su plenitud vocacional, incluyendo la plenitud posible hoy. Luego me detendré en algunos aspectos de esta definición, ¿no? Pero ahí pues ya nos va dando pistas, ¿no?, de que el acompañamiento como camino tiene unas determinadas características. Por eso, pues a veces no podemos, no es correcto hablar de acompañamiento cuando lo que estamos haciendo es otra cosa, que también es necesaria y también está bien, ¿no? Y en trabajos que bueno, pues hemos realizado de investigación, pues vemos que es que hay muchas maneras de relacionarse y con una finalidad concreta, y por eso pues bueno, hay muchas realidades hoy en día que intentan responder a esto, ¿no? Y encontramos el mentoring, el coaching, el assessment, la tutoría, el tal, pero en ese sentido es bueno que podamos partir ahora mismo de a qué me estoy refiriendo, ¿no?, de a qué nos referimos en general en Universidad Francisco de Vitoria cuando hablamos de acompañamiento, ¿no? Y además podemos hablar del acompañamiento como respuesta. ¿Como respuesta a qué? Bueno, respuesta a una necesidad antropológica, porque todos existencialmente necesitamos ser acompañados y también nos sentimos llamados a acompañar, ¿no? Y esto, bueno, pues que lo llevamos en el ADN, lo podríamos llevar en la huella dactilar impresa si se viera, ¿no?, pues nos da pistas de qué significa, ¿no? Y además, bueno, actualmente el acompañamiento ya se está consolidando como un campo de estudio emergente, un campo académico interdisciplinar, en el que bueno, trabajamos especialmente en cómo bueno, pues esa relación y esas ciencias de lo humano se encuentran y permiten perspectivas juntas y complementarias, ¿no? La psicología, la pedagogía, la antropología. Por centrar más el tiro, ¿a quién acompañamos y para qué? Bueno, acompañamos a una persona y acompañamos a la persona entera. Cuando digo a la persona entera, estoy pensando en las dimensiones y facultades que exponíamos antes, ¿no? Porque yo no entro por aquí y estoy dando esta exposición solo desde mi dimensión psicológica o psíquica, sino que yo estoy aquí enteramente, soy cuerpo, soy psique, soy espíritu, y pongo en juego todas esas dimensiones y facultades, ¿no? Y dentro de acompañar a la persona entera, bueno, pues es interesante porque entonces necesitamos también comprender que hay una relación entre las dimensiones y las facultades personales que nos ayuda a relacionarnos, porque de hecho se ponen en juego todas cuando nos relacionamos, ¿no? Acompañamos entonces a una persona, no acompañamos solo la inteligencia o solo la voluntad o solo la afectividad, y además acompañamos para algo importante que es la plenitud, ¿no? La plenitud, en la definición habla de la plenitud posible hoy. Dentro de la plenitud vocacional, de ese poder llegar cada uno quien está llamado a ser, estamos hablando de acompañarte en la plenitud, en el presente, en tu aquí y ahora, en donde estés. ¿Vale? Si estamos hablando de acompañamiento educativo, pues dependerá del nivel educativo en el que esté el alumno. Si estamos acompañando en una situación, pues una circunstancia como podría ser pues la catástrofe de Valencia, pues qué plenitud podemos procurar o ayudar a esa persona hoy. ¿Vale? Y además, en cuándo y cómo acompañamos, podemos diferenciar, ¿no? Por un lado, pues las etapas evolutivas, de desarrollo evolutivo de la persona, ¿no? No es lo mismo acompañar en la infancia, y ahí, pues bueno, en el caso de PAS España, ¿no? Pues sabemos que está el NAS, que están los niños altamente sensibles, pero a veces hay otras etapas, ¿no? Como pueden ser pues, la etapa profesional, la etapa universitaria, la etapa vital, la senectud, y también los ámbitos, ¿no? En qué ámbitos existenciales acompañamos, en el sufrimiento, en la vulnerabilidad, en la familia, ¿no? Que en las diversas formas que pueda tener, pues es un ámbito en el que acompañar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos desde una pedagogía relacional.
Esto no lo puedo explicar ahora en un minuto porque es algo profundo, ¿no? Pero para que podamos comprendernos, ¿no? Es verdad que cuando acompañamos, como pensamos que son dos personas que se encuentran, dos libertades que se encuentran, ¿no? Hay un sustrato, hay un fondo, ¿no? que está en la relación, que está por debajo del método que podamos aplicar o seguir, o la herramienta que podamos hacer. Claro que necesitamos herramientas, claro que necesitamos métodos, pero en la base está este fundamento, está este estilo que tiene esta conciencia de quién es la persona y de que es una unidad en constante desarrollo, en constante evolución, en todas sus dimensiones y facultades, ¿no? Esa armonía de la persona en su conjunto, pues es el camino de base, ¿no? Para poder aplicar pues cualquier estilo, cualquier programa, cualquier itinerario de acompañamiento, ¿no? Acompañamos a una persona, aquí tenéis 10 personas, ¿no? Y aquí podríamos ver pues un poco esa singularidad de la que hemos hablado, ¿no? De distintos tipos y también pues de distintas circunstancias, ¿no? Me gusta mucho ver esta imagen y pensar en cuando Ortega y Gasset decía yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí, ¿no? Porque cuando acompañamos a ese yo en mayúscula, ¿no? Acompañamos a la persona en su integralidad, pero también su circunstancia, y esa es cambiante, ¿no? Y tiene que ver pues con la etapa de la vida en la que está, con el momento personal, con las circunstancias, con el ambiente, etc. Y ahora que ya hemos introducido tanto el acompañamiento como la singularidad, sí que me gustaría compartir esta parte, ¿no? En la que intento centrarme en qué podemos decir sobre acompañar la singularidad, ¿no? Y como punto de partida, bueno, a mí me gusta pensar que acompañamos un doble don, ¿verdad? Aquí está Elaine Aron con el libro, ¿no? El don de la sensibilidad. Y creo que acompañamos el don de ser persona con el don de la alta sensibilidad. Traigo a su lado a un maestro, para mí lo es por su magisterio, Karol Wojtyla, que luego fue el Papa Juan Pablo II. En todas sus obras habla mucho de don y tarea, ¿no? Del misterio de la persona como un don y una tarea. Y me parece maravilloso que podamos entender así esta manera de acompañar la singularidad. Es decir, cada persona es única, es irrepetible, en su totalidad pues tiene ese don de ser persona y esa tarea, con todo lo que implica, ¿no? Que a veces no es fácil, ¿no? Y en particular, cuando acompañamos a personas con la condición de pues, una sensibilidad de procesamiento sensorial alta, con esa alta sensibilidad, ¿no? Además estamos acompañando ese don, que también es don y tarea, ¿no? Las dificultades y los retos que a veces plantea la alta sensibilidad pues nos hacen darnos cuenta de que no es algo que podamos dar por hecho. Tú tienes el don de la alta sensibilidad, pues qué maravilla. Bueno, pues si supieras lo que a veces implica, ¿verdad?, en distintos aspectos, ¿no? En la gestión emocional o en tantos otros retos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tener esta conciencia, ¿no? De que acompañamos un doble don y con toda la riqueza que tiene. En particular, traigo 3 claves de acompañamiento para esta singularidad. Y las 3 claves tienen, a su vez, 3 elementos que son imprescindibles, ¿no? Porque cuando acompañamos desde una experiencia y acompañamos una experiencia. Al final, la persona que entra en relación, en el ámbito que sea, porque puede ser que tú estés en el ámbito educativo con un alumno, o puede ser en el ámbito de la consultoría o en el ámbito más terapéutico. Es decir, cuando acompañamos, la persona trae una experiencia, ¿no? Y al acompañar es importante tener en cuenta esa experiencia. También es importante el conocimiento en muchos niveles, como después vamos a ver. El conocimiento de fundamentos, el conocimiento de la realidad que está viviendo y el reconocimiento en primera persona de eso que vivo, ¿no? Y, por supuesto, hacerlo con sensibilidad. Es curioso porque hay que acompañar la sensibilidad con sensibilidad y no es una paradoja, ¿no? De hecho, no es casualidad que haya muchas personas particularmente sensibles que se sientan llamadas al acompañamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el don
también es para darlo y se presta a aportar ese plus de pues reconocimiento, detección, experiencia, etc. La primera clave, y es muy sencilla, es que no se puede acompañar lo que no se conoce. Y aquí el reto pues parte de saber que cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de acompañar a una persona y no de acompañar un problema, a un reto. Por supuesto que la persona trae un problema y trae un reto, pero acompañamos a la persona entera, no dejamos fuera quién es y lo que vive, ¿no? Y en ese sentido es importante conocer, es importante profundizar, ¿no?, en esa base que comentaba antes, ¿no?, antropológica, psicológica, pedagógica, para poder acompañar desde el conocimiento de la persona. Y en particular, cuando acompañamos a una persona con pues, este don de la sensibilidad, es importante conocer los rasgos, los pilares, ¿no?, lo que bueno, pues, se ha estudiado y lo que se ha ido descubriendo en estos años. Por eso creo que también pues, el material que en este caso la Fundación y la Asociación de Paz España nos aporta, nos ayuda muchísimo, porque nos pone en la vanguardia de lo último que ha salido, de quiénes son los investigadores que lo están haciendo, ¿no?, y de qué cosas podemos tener en cuenta, ¿no?, de cómo se manifiesta. Me gusta mucho cuando bueno, pues veo las publicaciones del post, ¿no?, y de repente ves pues, cómo repercuten las catástrofes en las personas altamente sensibles, o cómo repercute porque el estrés, porque efectivamente tú vas viendo que conforme avanza la investigación puedes ir descubriendo muchas cosas, ¿no?, pero necesitas conocer. Necesitamos conocer quién es la persona y necesitamos conocer quién es la persona que tiene este don o esta condición de la alta sensibilidad. La segunda clave para acompañar la singularidad es que no se puede acompañar a quien no se conoce. Y en este sentido es importante que, bueno, que cuando se acompaña tomemos conciencia de que la persona acompañada, el ser acompañado, implica un camino de conocimiento y de conocimiento personal. ¿Por qué? Porque es necesario, por supuesto, dejarse acompañar. Es decir, si yo no me dejo acompañar, obviamente es mi libertad, yo no puedo, nadie va a poder entrar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo también es necesario que en ese camino que hacemos juntos, acompañante y acompañado, se conozca el acompañado, es decir, que vayan entrando en una dinámica, ¿no?, de reconocerse, porque al final es un camino que, aunque te acompañas, el que conduce es el protagonista y es el acompañado. El otro acompaña. Porque si no, lo que está haciendo no es acompañar, es otra cosa. Y esto lo tenemos que tener claro. Estamos hablando de dirigir, estamos hablando de que está muy bien, a veces es necesario, pero entonces no es acompañamiento. No pasa nada. Vale. Y en tercer lugar, hablamos de que no puede acompañar quien no conoce y quien no se conoce. Y aquí estamos hablando de la responsabilidad individual, de las personas llamadas a acompañar, de los profesionales, de los mentores, de las distintas figuras que aparecen en los itinerarios y en los programas de acompañamiento, ¿no? Porque ese conocimiento del que hablábamos no puede ser solo general, no puede estar solo en los libros o en las iniciativas, sino que es algo que pues, es responsabilidad como cualquier otro conocimiento profesional, ¿no? No bastan las buenas intenciones para poder acompañar, y es verdad que hay intuiciones y tal, pero acompañar es a la vez un arte y una sabiduría. Entonces hay que tener ese saber, hay que poderlo saborear y partir desde ahí. Y además, quien acompaña también es necesario que se conozca y que se conozca bien, ¿no? La madurez, en este caso, bueno, personal, afectiva, es imprescindible. Más si quien acompaña pues es una persona con la condición de alta sensibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente por su condición va a saber o va a experimentar, mejor dicho, una cantidad de cosas que quizá no sean habituales en la media, pero que bueno, le van a poner en alerta, le van a permitir pues una cierta empatía, una cierta estimulación, va a percibir unas sutilezas que no le van a dejar indiferente, ¿no? Y que también van a repercutir en la relación, ¿no? Si recordamos la definición de acompañamiento que estamos tomando, habla de crecimiento mutuo. Y en ese caso, bueno, pues hay que también saber que yo también me voy a dejar afectar
pues voy a estar afectado y también, por tanto, voy a afectar al otro en consecuencia. Vale. Estoy terminando, gracias. Con estas 3 claves voy a concluir dando algunas implicaciones educativas y sociales que podrían desprenderse de ellas. Respecto a las implicaciones educativas, por un lado, la necesidad de dejarse acompañar como premisa para vivir en una cultura de acompañamiento. Es frecuente decir yo acompaño, pero ojo, si tengo que decir que yo me dejo acompañar, igual la cosa ya no es tan clara, ¿vale? Y nosotros aquí hablamos mucho de la revolución humana, de la transformación de la sociedad, ¿no? La verdadera revolución humana pasa por abrazar una cultura de acompañamiento, con todo lo que implica, que tenemos que ir descubriendo, pero ahí está. Además, por supuesto, a nivel educativo es necesaria la formación interdisciplinar, ¿no? Tener ese acompañamiento integral y sus bases presentes para iniciar el camino con solidez. Respecto a la condición de alta sensibilidad, la certificación específica, la capacitación, todos los programas que desde la Fundación de Paz España y la asociación pues nos ofrecen, y con mucha riqueza, gracias. Y también, por supuesto, la transferencia de resultados, investigación, iniciativas, buenas prácticas. Y a nivel social, muchas que se desprenden de estas, ¿no? A nivel de bienestar social, pues trabajar por una cultura de acompañamiento de la singularidad, también de la del rasgo Paz. A nivel de salud, pues entender el acompañamiento como cuidado preventivo, también en el caso del rasgo Paz. En febrero realizaremos aquí, aprovecho para invitar a todos, el segundo Congreso Internacional de Acompañamiento, en este caso en el mundo sanitario. Y también ahí pues, bueno, va a haber muchos profesionales de las distintas áreas de la sanidad que intervendrán para profundizar en esto. A nivel de I+D+I, pues el tema de la investigación, ¿no? Y cómo la necesidad de líneas específicas del rasgo Paz. Y en familia y educación, pues también, ¿no? Que se sepa que existen estos resultados, pues colegios que te piden hoy acompañar o qué programa podríamos hacer y qué pasa cuando tengo alumnos con esta singularidad, ¿no? Cómo los tengo porque hay desconocimiento y desde el desconocimiento no se puede. Termino. Serían 4 pasos, ¿no? Conocer el rasgo Paz y el estilo necesario para acompañarlo. Amar la singularidad Paz y la cultura de acompañamiento. Proteger las diferencias personales y las relaciones. Y desarrollar a cada persona y una sociedad más humanizada, ¿no? Me gustaba mucho esta imagen ante la belleza del gran cetáceo, ¿no? Que es una frase de Cousteau. Solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y una cita para finalizar, y es que, bueno, que cada acompañado realmente viva la experiencia de ser persona y desde su diferencia alcance a desarrollar la versión de sí mismo, según sus posibilidades, según sus circunstancias, según su realidad. Esto no es mío, está adaptado de un informe que les recomiendo como, bueno, pues un equipo de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense, ¿no? Han sacado recientemente un estudio sobre el tratamiento de la diferencia y creo que es muy interesante, ¿no? Porque plantean un decálogo de actuación después de hacer un estudio en toda Europa y concluyen con este regalo, porque es un decálogo +1 y este es el +1, que creo que nos ilumina a todos. Muchas gracias y aquí les dejo pues, el enlace al Instituto de Acompañamiento y mi correo personal para las dudas, preguntas o sugerencias que puedan tener. Gracias.